Bueno, nuevamente, muy buenos días a todos y todas, a todas y todos. Nos sentimos muy complacidos de haber organizado este segundo Foro Interreligioso de las Américas. Este es un movimiento creciente. Hace 4 años atrás, en la cumbre de Lima, realizamos el primer Foro Interreligioso de las Américas. Pero este definitivamente cuenta con mucha mayor participación internacional, con mucha más participación de personas de diferentes países de la región y también, por supuesto, representando toda la muy rica diversidad religiosa de las Américas. De hecho, esta sesión de apertura se inició ayer con nuestra recepción inaugural, digamos que fue acogida con mucho calor, con mucho cariño por parte de nuestros hermanos y hermanas del Consejo Interreligioso del Sur de California. Y tuvimos ayer 2 importantes saludos, presentaciones, tanto por parte de María Celina, de la Organización de Estados Americanos, como del señor O'Reilly, de Kevin, el coordinador nacional de los Estados Unidos de la cumbre. Y de alguna manera estamos continuando esta sesión de apertura hoy, esta mañana, cerrándola. Y vamos a iniciar este segmento con los saludos institucionales de las organizaciones que nos hemos reunido para organizar este segundo Foro Interreligioso de las Américas. Pero antes de pasar a los saludos institucionales, queremos pedir a todos que nos pongamos por un momento de pie y que nos pongamos bajo la invocación de lo sagrado, en el entendimiento que cada uno de nosotros tiene de lo sagrado en su respectiva fe, y pidamos, en primer término, por el éxito de nuestro evento, de este foro interreligioso, pero también por el éxito de la Cumbre de las Américas, y en especial porque todos estos esfuerzos que hacemos, tanto nosotros como comunidades religiosas, como los gobiernos que participan en esta cumbre, dediquemos todo nuestro esfuerzo al bien común de nuestros pueblos. Continuamos entonces. Bueno, me corresponde ahora invitar en primer término al secretario general adjunto interino de Religiones por la Paz Internacional, mi colega, amigo, mentor, el reverendo Masahiro Nemoto. Por favor, reverendo. How would you like it? Maybe from the podium, if you like. Excelencias, buenos días. En nombre de las Religiones por la Paz, tengo el gran honor de darles la bienvenida al segundo Foro Interreligioso de las Américas. El propósito de este Foro Interreligioso de las Américas es proporcionar una plataforma para los líderes de la fe y representantes de las diferentes comunidades religiosas
actores de la sociedad civil para reunirnos, para apoyar a los gobiernos que se reúnen en la novena cumbre de las Américas. Como líderes gubernamentales y a medida que los representantes se reúnen en la cumbre para hablar de las cuestiones más urgentes en en la región, queremos proporcionar las perspectivas únicas sobre esta cuestión. Como personas de fe, creemos en el imperativo moral de apoyar las libertades, promover la sustentabilidad y proporcionar apoyo a los migrantes y otras comunidades. Estos principios nos guían y nos dan la fuerza para estar al servicio de la humanidad. Para poder resolver los problemas más urgentes, debemos aceptar y promover la colaboración religiosa y, y solamente comportándonos de esa manera podremos transformar nuestras mentalidades y actitudes de la idea de ser solo personas religiosas, organizaciones religiosas o solo mi país, solo mi región, a pasar a la colaboración entre nosotras, personas religiosas, legisladores, sociedades civiles, entornos académicos, nuestras organizaciones religiosas y mi región, mi país y otros países y otras regiones. No nos podemos dar el lujo de actuar solos. No podemos resolver estos problemas a menos que actuemos juntos. Deberi- Debemos trabajar y colaborar juntos. Por más de 50 años, Religiones por la Paz ha defendido la colaboración a través de nuestra red global de más de 90 países y consejos interreligiosos y vemos que cómo las comunidades de fe han trabajado juntas. Esto se ha fortalecido y ha cobrado ímpetu. Estamos listos para expandir nuestra red de colaboración, no solamente con los líderes religiosos, sino también con sectores de todo el mundo que están comprometidos para trabajar juntos para promover los derechos humanos y la paz. Cada uno es un ser que ha recibido la dignidad de Dios. No tendría que haber discriminación en la dignidad y la igualdad de la vida. Este principio de igualdad es muy importante. Y luego tenemos, todos tienen la misma dignidad, igualdad de dignidad. Todas las regiones enseñan que esto es el acto más noble y la misión más noble a la que podemos apuntar. Debemos ponernos por encima de los demás y crecer juntos mientras servimos a los demás y el concepto de la filosofía. Nosotros como personas religiosas y líderes debemos respetar, confiar y apuntar a construir una sociedad y un mundo de ayuda mutua y beneficios mutuos para nosotros y para los demás. Esperamos cumplir esta misión que se nos ha confiado, que Dios nos ha confiado, Buda, para construir una sociedad y un mundo donde
nadie sea discriminado, donde nadie quede al margen. Muchas gracias a todos por su participación en este foro interreligioso. Me gustaría extender mi cálida bienvenida a todos ustedes. Muchas gracias. Ahora sí, está bien. Sí, bueno, a continuación queremos invitar a un amigo, pero que también ha sido uno de los principales movilizadores para poder organizar este evento. No solamente él como persona, él como líder, pero también las organizaciones que él dirige, conduce, mentorea. Y me refiero, por supuesto, al profesor Cole Durham, a quien invitamos también a transmitirnos su saludo institucional. Profesor. Ser sentado y me gustaría decir algunas palabras sobre cómo se ha realizado todo esto. En primer lugar, algunos de ustedes han notado los ah, signos de Fidela y eso viene del término español y lo que significa es Foro Interreligioso de las Américas. Si se preguntan de dónde surge esa sigla Fidela, esa es la respuesta. Y pensamos que era muy complicado tener dos siglas diferentes, por eso la dejamos igual en inglés. Pero yendo al núcleo de la cuestión, tengo 5 coorganizadores y quisiera decir algo sobre cómo surgió todo esto. En primer lugar, estamos agradecidos a Religiones por la Paz y especialmente a Elías. Elías fue el organizador personal del primer foro interreligioso de las Américas cuando esto se realizó hace unos años en Perú. Y él fue el que em, quien se presentó con esta noción de que deberíamos hacerlo nuevamente este año. Y Estados Unidos realmente fue un poco lento a la hora de comenzar. Fue recién en marzo cuando dijimos que deberíamos hacer esto. Y creamos un equipo maravilloso que además de Religiones por la Paz, incluyó al Centro Interreligioso, Centro de Estudios Interreligiosos de la Universidad Brigham Young. Este Centro de Derecho y Estudios Interreligiosos tiene décadas de historia en el tema y tenemos el beneficio de contar con Catherine Marshall, que es la directora ejecutiva del diálogo interfe y también ella es la líder global de religión y desarrollo y ha contribuido inmensamente a trabajar en este área, no solamente para el Foro de las Américas, sino también que hemos trabajado durante muchos años en el G20. También agradecemos al Consejo Interreligioso del Sur de California, no solo por el maravilloso evento que tuvimos anoche en el que ustedes participaron, sino también por su energía, su presencia, su participación y también, simbólicamente, también es significativo. Me han dicho que tenemos las autoridades de Los Ángeles, sí, pero que Los Ángeles, me dicen, es una de las ciudades más diversas en cuanto a religión en este país y probablemente en el mundo, no sé, pero hacer un foro interreligioso aquí en Los Ángeles fue particularmente significativo y realmente estamos muy agradecidos a los miembros de ese consejo por todo su trabajo aquí y por sus contribuciones. También debemos reconocer a una serie de socios que han colaborado y que han
posibilitado este evento, pero tenemos a la Iglesia Episcopal, donde nos reunimos anoche, la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, Islamic Relief USA y muchos otros. Gracias a ellos por su apoyo. Mi función de cierta manera es ser representante del foro interreligioso del G20, que es algo que se ha estado desarrollando por varios años. Soy la presidenta y Catherine es la vicepresidente. Y uno de los atractivos de esto fue tratar de tener reuniones previas antes de la cumbre global. Tenemos alguna preocupación este año de que por obtener la participación de México y otros países aquí. Y la cumbre del G20 puede inclusive llegar a tener mayores dificultades. Lo tendremos, ya lo veremos. Pero durante los años, el G20, que representa algunos como el 80% de la producción económica de esta tierra, incluye los objetivos del G20 son de carácter más internacional y están mucho más alineados con lo que sucede en el G20. Entonces, realmente hay una verdadera oportunidad desde mi perspectiva. No solamente vamos a estar trabajando en las recomendaciones que podemos hacer a los líderes presentes aquí, sino que podemos eh, hacer un seguimiento de lo que sucede en los círculos del G20. Y hemos pensado por mucho tiempo y realmente esto lo hemos aprendido en las Américas, y Javier Martín, no, Juan Navarro Florea, cuando hicimos el G20 en Argentina, notó que a veces los países anfitriones están tan ocupados que nos tendríamos que ocupar en algunos de los otros países socios del G20, y 5 de esos países están en este hemisferio: Canadá, Estados Unidos, Brasil y Argentina. Entonces, cuando nos concentramos en lo que está sucediendo en este hemisferio, eso nos tendría que dictar qué es lo que está sucediendo a nivel internacional. Quisiera decir algunas cosas sobre lo que hemos aprendido en el proceso del G20, con la idea de que esto puede transportarse y ser relevante a lo que estamos haciendo aquí. En primer lugar, una de las cosas que queda en claro en círculos interreligiosos es que hay un grupo central de valores, la idea de la dignidad que se mencionó, y también hay preocupaciones concernientes en varios frentes. Por supuesto que algunas de los países de las Américas se han enfocado también en algunos problemas económicos, lo mismo aplica para el G20, pero lo que hemos visto en los últimos años también es otros puntos, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sustentable para las Naciones Unidas. Hay diferentes tipos, digamos, de preocupaciones más humanitarias o sociales, que son sobre todo las que aplican para las personas más vulnerables. Estos son puntos en donde las comunidades religiosas han tratando de, pues, lidiar básicamente con ellos durante mucho, mucho tiempo y tratar de resolver estos problemas también sin tratar de tomar en cuenta las voces religiosas, pues parece no muy atinado. Y una de las cosas que ha sucedido y definitivamente también se ve aquí es aumentar nuestra conciencia y brindar esa plataforma en donde nosotros podemos reunirnos, identificar recomendaciones, identificar áreas en donde se necesita más estudio, etcétera, etcétera. También yo lo que quisiera es enfatizar que mi experiencia es que aunque hay un tipo de enfoque en generar estos mensajes que tal vez pueden llegar a los líderes globales, probablemente lo que es más importante es el hecho de que las comunidades religiosas son algunas de las mejores implementadoras, es decir, tal vez podemos hacer cosas que el Estado nunca logra hacer. Incluso, obviamente, nosotros no podemos presionar tanto, pero definitivamente creo que sí es importante
traer a estos grupos, hacer que estén juntos, enfocarnos en estos puntos importantes y asegurarnos de trabajar en conjunto, ojalá sí, en cooperación con los gobiernos, pero también cooperando entre nosotros. Me parece que otra cosa que también quisiera mencionar es que hay una promesa particular en este hemisferio occidental. Yo recuerdo, de hecho, una experiencia hace muchos años. Estaba yo en una conferencia en Córdoba, en Argentina. Ya les he contado a algunos de ustedes sobre esta experiencia y estaba hablando sobre la libertad religiosa y tengo también algunos capítulos en el futuro. Seguramente ustedes pueden tener acceso a algunas de estos materiales en los que hemos trabajado y tenía yo esta imagen global en donde todas las restricciones y los problemas de libertad religiosa estaban sucediendo. Y Cuba, por ejemplo, tenía una escala muy pequeña, pero en realidad, estos problemas difíciles siempre todos están en el hemisferio occidente. Esto no quiere decir que, digo, nosotros no tenemos suficientes problemas aquí, pero de hecho lo que hicimos fue aprender a vivir en conjunto y creo que eso es algo que es una señal de diferentes maneras en las que el nuevo mundo, digamos, y ahora el viejo mundo es bastante menos viejo que antes, y tenemos una especie de promesa para nuestros jóvenes, la capacidad de poder tomar estos problemas. Nuestros países también tienen esta diversidad y han experimentado con ella y nosotros hemos aprendido a beneficiarnos de esa promesa de la diversidad y del pluralismo. Hemos también aprendido de esta promesa de la libertad y de la promesa de la democracia. Y esa disposición de escuchar a las diferentes voces religiosas también por diferentes razones. Tenemos la promesa de que podemos hacer una diferencia en conjunto y espero verdaderamente que eso sea lo que pueda salir de nuestras sesiones aquí hoy y mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, Cole. Y al igual que tú, que como mencionabas a Catherine como una líder mundial en los temas de desarrollo y religión, igualmente yo así la considero, así la valoro y desde hace ya muchos años que aprendo muchísimo, continúo aprendiendo muchísimo de ella. Y quiero invitarla ahora también a transmitirnos sus saludos, Catherine, por favor. Good morning. Quisiera añadir brevemente a esta enunciación muy claro de los objetivos que mi compañero Cole nos ha dado. Aquí la noción básica que nos está llevando es que las acciones religiosas, las voces religiosas, todos estos principios necesitan ser parte de las discusiones de la agenda global y eso se dice más fácil de lo que se logra. Es parte de la sociedad civil, pero también se diferencia de la sociedad civil. Entonces, el propósito subyacente es encontrar maneras de traer esas ideas, de que estén concretas para poder estar en estas pláticas, en estos debates globales, ya sea que sea el G20, el G7, las Naciones Unidas, la Cumbre de las Américas, etcétera. Y quisiera empezar con un conjunto de principios muy importantes que Amanda Gorman, una poeta, expresó y me parece que de muchas maneras es la epítome de nuestros objetivos. Que no solo estemos en duelo, sino que podamos dar, que no nada más estemos en dolor, sino que podamos actuar y que podamos escoger a nuestros hijos por encima del caos. Me parece que esto definitivamente representa ese sentido de esa voz profética y de la acción también. Y nosotros vemos este momento como un momento crítico, lo que algunos a lo mejor pudieran decir que es un momento en donde hay gracia, pero también hay oportunidad conforme nosotros estamos emergiendo ya de esta crisis extraordinaria que todos hemos experimentado con ese dolor a lo largo de todo el mundo debido a la crisis por COVID. No perdamos
este momento para solo regresar a lo que era normal, sino más bien a tomar esa oportunidad para tener un pensamiento fresco. Entonces, estamos trabajando en muchas maneras, todos nosotros en diferentes agendas, pero lo único que quisiera es resaltar algunas de las áreas en las que nosotros vemos que hay una importancia relevante. Me parece que en esta edad o era polarizada vemos mucha responsabilidad y mucha oportunidad para poder traer, para poder juntar, para poder superar también esa gran polarización que ha estado en muchos países. Y también esto involucra en un nivel muy profundo justo esos problemas de la desigualdad que pueden llevar a la injusticia. Y me parece que hay respuestas muy claras que están surgiendo, pero es uno de los problemas, creo yo, con los que estamos lidiando. Y también está muy ligado a la paz, a estas cuestiones de poder encontrar una manera para poder vivir en conjunto, para lidiar con violencia. Entonces, me parece que ese es tal vez un tema distintivo, digamos, en este punto específico y en este lugar. También estamos viendo que las comunidades religiosas, de una manera muy profunda, están recordando y también reforzando este mensaje de cuidar a los más vulnerables. Es decir, esta opción preferencial por aquellos que son pobres, por aquellos que están sufriendo y traducir eso a la realidad. Y esto claramente aquí aborda estas preguntas o estas cuestiones con respecto a los niños, que en muchas maneras, pues en este lado del hemisferio se ha tratado de buscar esa protección para los niños, cuidar a los niños, poder ver todos esos retos extraordinarios del hecho de que hay tantos niños involucrados en esa crisis por COVID, que nosotros hemos visto cómo se ha desgarrado justo ese velo de las fallas del sistema educativo, pero también esa violencia en contra de las mujeres y de los niños que también se ha convertido en algo tan claro en el curso de esta pandemia. Entonces, este aspecto humano de las agendas globales es algo que nosotros esperamos que las voces religiosas puedan incluir. Las cuestiones de la corrupción nunca están muy lejos de las agendas. Se les ve como gobernancia, se les ve o se les denomina como muchos otros aspectos, pero una vez más el potencial para que haya un liderazgo que venga de este continente definitivamente es enorme. Y en muchas maneras, este hemisferio también es un líder en algunas cuestiones del planeta. Esa iniciativa, por ejemplo, Interfed para los bosques, que hay muchos representantes aquí y han trabajado en esto durante años. Bueno, esa es un factor global crítico, uno que nosotros enfatizamos porque une la visión, pero también la acción. Entonces, esta iniciativa, si se expande a la transición energética, por supuesto, es inseparable de las agendas globales que estamos viendo ahora. Entonces, estas junto con la pandemia por COVID y la necesidad de revisar también los sistemas de salud, el reingeniería financiera, todos los problemas de deuda, todos estos son puntos a tocar en las agendas. Pero en general, lo que nosotros estamos tratando de hacer es encontrar formas para poder ligar lo que a lo mejor decimos que es el fuego que viene de arriba, que es ese liderazgo profético, la inspiración del tipo de líderes que, digo, todos están trayendo justo hoy con este fuego que viene de arriba, que básicamente es este fuego de las comunidades, de las personas, y encontrar maneras de ligar eso de tal forma que a nosotros también nos ayude a lidiar con la polarización, sí, pero también con las oportunidades en este momento tan importante. Muchas gracias. Bueno, como decía, nuevamente muchas gracias, Catherine, y quisiéramos ahora sí invitar a nuestro amigo, el profesor Gary Toxi, por favor. Buenos días.
Es maravilloso poder estar con ustedes el día de hoy. Para mí es un honor y a nombre del Centro Internacional para Estudios Religiosos y Derecho de la Universidad de Brigham, poder estar aquí con mis colegas y darles la bienvenida también a ustedes. El esfuerzo de organización me parece que no ha sido menos que milagroso incluso y fabuloso porque se logró en tan poco tiempo con muchas otras restricciones y también algunos otros compromisos que las personas que tenemos en este panel pues ya tenían. Entonces estamos muy agradecidos de que se logró hacer y de que podamos estar aquí con ustedes el día de hoy. No quisiera repetir los puntos tan elocuentes que se han mencionado ya por parte de mis colegas anteriormente, pero digo, básicamente quiero decir que no voy a repetir, pero sí voy a reiterar, y eso sí lo voy a hacer, solamente algunos puntos específicos que ilustran por qué estamos aquí, por qué fue que nosotros escogimos involucrarnos en este esfuerzo. Bueno, pues ya se ha mencionado, la religión está en el fundamento de tantas cosas en las sociedades, en nuestras sociedades americanas, que podríamos decir incluso todavía más. En cuestiones de salud, de educación, las fundaciones morales para el Estado de Derecho, que a su vez son las bases para luchar contra la corrupción y muchos otros males que afligen a la sociedad, así como muchos otros aspectos que son demasiados para poder mencionar, hacen que la religión esté en el corazón o tendría que estar en el corazón de tantas discusiones, de tantos debates de política, sino porque esperamos que los estados y las religiones cooperen de alguna manera inadecuada, no porque esperamos que la religión de alguna manera tenga una influencia en los estados más de lo que debería, porque nosotros sabemos que hay una separación saludable entre los estados y la religión y que también es muy importante para mantener y ejercer el Estado de Derecho, sino porque la religión está en la vida misma de las personas en este hemisferio, así como también en todo el mundo. Informa a nuestra cultura, informa a nuestra identidad. Está en el corazón de la comunidad, que es, pues al final de cuentas, religio, esa palabra latina para religión, es este vínculo que nos une y se trata justo de vivir en un colectivo, en una comunidad. Un aspecto especialmente importante de todo esto en la conversación debe ser la libertad de religión, porque si la religión es lo que nos vincula juntos en la sociedad, la libertad de culto es el mecanismo por el cual podemos vivir con diversidad religiosa, con respeto, con el reconocimiento por la dignidad de todos los seres humanos y los ideales de igualdad para todos. Entonces, la religión y la libertad de culto de religión son una parte tan importante de nuestra sociedad, factores que nos identifican en nuestra vida individual y colectiva. Necesitan una voz, un lugar en la mesa, no de maneras inadecuadas que violarían la separación de la religión y el Estado, pero de maneras que le den una voz a los actores, para que los actores del Estado puedan entender y reconocer algunos elementos clave. Uno es que la religión no va a desaparecer, es parte del tejido social y debe ser reconocida como tal. Otro es que el Estado no puede referirse a todos los problemas humanos. La religión eh, pueden entrar a lugares donde el Estado no puede entrar y ayudar a lograr ciertas cosas, ya sea del medio ambiente, pobreza, anticorrupción, lo que sea. Este foro nos da una plataforma para esas voces, por eso lo hacemos. Permítanme agregar algo más. La visión, lo que esperamos como organizadores de este foro es que este foro no es en este caso una u otra cosa, sino una tradición repetida con la Cumbre de las Américas para poder trabajar juntos con el organizador de la cumbre y la Organización de Estados Americanos para
promover esta tradición, para que pueda convertirse en una voz activa para promover una agenda para combatir los males de la sociedad, que son tan abundantes en estas crisis y cuando emergemos de estas crisis en las que estamos viviendo. Esa es nuestra visión, nuestra esperanza, que podamos seguir promoviendo, fortaleciendo y fortificando estas relaciones y fortalecer las relaciones en estos foros y poder promover estos temas y la capacidad de implementarlos a medida que avanzamos juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gary. Eh, Eres un amigo de América Latina de hace muchos años. Aquí hay muchos fans tuyos también. Y estamos muy felices de que el centro se haya asociado con Religiones por la Paz, con el Centro Berkeley, con la Asociación la Asociación para el Foro Interreligioso del G20, para poder organizar esta cumbre aquí en los Estados, perdón, este foro aquí en los Estados Unidos. Creo que también una de las muestras del carácter interreligioso de nuestra reunión es el hecho de que nos vamos trasladando de espacio sagrado en espacio sagrado. Ayer hemos tenido el gusto de poder estar acogidos en una casa de la Iglesia Episcopal. Hoy estamos aquí en el Centro de Conferencias de la Catedral Católica. Esta noche estaremos cenando, si Dios quiere, en una casa de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y ayer no solamente hemos estado en la casa de la Iglesia Episcopal, sino, como decíamos antes, hemos tenido el enorme placer de ser acogidos por nuestros amigos de aquí, de Los Ángeles, del Consejo Interreligioso del Sur de la California, quienes han sido fundamentales para poder organizar este foro aquí en Los Ángeles. Y quisiera invitar entonces ahora a continuación al Swami Mahayogananda a que también nos transmita su saludo en nombre del Consejo Interreligioso. Todos saben que mi apellido también es difícil, de modo tal que también puedo equivocarme con el apellido de otros amigos. Swami, please. Para que sea más corto, es una alegría verlos a todos ustedes. Tengo el placer de ser el presidente actual del presidente del Consejo Interreligioso del Sur de California, que por lo menos por lo que yo sé es el primer consejo o el más antiguo de ese tipo en este país, que recibe a todas las religiones a la mesa, fundado en el 69, y sé que tenemos a todos los buenos deseos de nuestros miembros para que este encuentro ah, sea una bendición para nosotros y una bendición para las Américas y para el mundo. Creo que la mejor manera en que sé darles la bienvenida a este encuentro es compartir una oración antigua de la India prehistórica, y es algo así: que juntos estemos protegidos, que podamos protegernos unos a otros cuando nos reunimos para aprender unos de otros, apoyarnos unos a otros y abordar los desafíos que enfrentamos los seres humanos, que podamos ser nutridos al estar reunidos, que podamos, que este encuentro sirva para nutrirnos y sirva para nutrirnos unos a otros. ¿Y cómo no ser así cuando todos los que estamos aquí estamos dedicados al espíritu, a la verdad más alta y a la manifestación de esa verdad en nuestra vida? Que podamos adquirir fortaleza juntos. Cuando estamos juntos, cuando estamos reunidos, tenemos más fuerza, sentimos esa fuerza en esta
sala, que tengamos la fortaleza necesaria cuando estamos todos juntos y que no haya ningún extraño, que no sean ellos y nosotros, que solamente seamos nosotros, que todo lo que podamos aprender arroje luz en nuestra vida, que lo que aprendemos aquí juntos en este encuentro y lo que creemos aquí no queden solamente como ideas en nuestra mente o palabras en papel, que pueda manifestarse en nuestra vida, en nuestras acciones, que lo que surge de nuestro corazón se traduzca a lo que hacemos con nuestras manos, que el fruto de nuestro trabajo pueda ser beneficioso para nuestros hermanos y hermanas, que no tratemos de buscar la culpa o los defectos, todos los tenemos, pero cuando estamos aquí reunidos, que podamos pasar por alto esos defectos en nuestros hermanos y hermanas y que podamos vencer nuestros propios defectos, que podamos ver el bien y que no dejemos que nuestras diferencias de opiniones nos alejen. Paz, paz, paz. Nuestras plegarias siempre terminan con paz. Que toquemos ese reservorio de paz infinito que se encuentra en la raíz de nuestro ser, que podamos tener paz en todos nuestros corazones, que la paz se manifieste en todos lados y en todo. Esta oración generalmente es un cántico y cuando hacemos los estudios de la verdad, cuando nos preparamos para recibir las enseñanzas espirituales. Es una manera muy bella de entender que llegamos a la verdad juntos. Eso es lo que me gusta de esta oración, que destaca la unidad, destaca el estar juntos, que lo que aprendamos se manifieste en nuestra vida y que no busquemos los defectos en el otro. Entonces, en nuestra tradición se ve que todos nosotros estamos interconectados, que todos somos uno. Y existe esta idea de que en mí yo encuentro a todas las demás personas en mí mismo. Y, y esto alguien lo puso de manera poética, no, no tú, no él, no, todos en uno. No puedo hacer otra cosa que amar. Que nuestro encuentro pueda producir estos frutos de la expresión de esta unidad, del ser uno solo, de estar interconectados en el amor. Om Shalom Salam Shanti Peace. Thank you. Muchas gracias, Swami. Y ahora queremos invitar a Giovanna Siliam Saba. Ella es la directora de Políticas y Aplicación Antidiscriminatoria en la ciudad de Los Ángeles. También es fideicomisaria internacional de Religiones por la Paz. Pero por sobre todo es una persona amorosa que desde el primer momento que supo que estábamos organizando este foro, puso todo su empeño, todas sus habilidades para poder apoyarnos y para que Los Ángeles nos pueda acoger de la mejor manera posible, y no solamente Los Ángeles, sino las comunidades de fe también aquí, teniendo en cuenta que la ciudad de Los Ángeles
tiene también un consejo, un gabinete interreligioso que asesora al alcalde. Yumana, por favor. Amable presentación. Buenos días, distinguidos invitados. Tengo el placer de estar con ustedes aquí esta mañana y tenemos el placer de organizar el segundo Foro Interreligioso de las Américas y tengo el honor de darles la bienvenida a la ciudad de Los Ángeles, una ciudad vibrante de comunidades multireligiosas. Como mencioné, nos enorgullecemos de ser la ciudad más diversa en cuanto a religiones, no solo en el país, sino en el mundo. Somos una ciudad de inmigrantes. Tenemos más de 200 idiomas que se hablan en nuestra ciudad y el español es el segundo idioma más hablado y tenemos la comunidad más grande en América Latina. Tenemos las mayores comunidades, las diásporas ah, eh, de todo el mundo. Como ciudad, hemos sido un laboratorio, no solamente para la diversidad, sino también de pluralismo religioso. Y existe este tapiz vibrante que es Los Ángeles, donde encontramos belleza y fuerza. Encontramos belleza al celebrar nuestras tradiciones de múltiples fes, pero también compasión, amor y la dignidad de todas las vidas humanas. Y encontramos fuerza cuando nos reunimos para hablar de algunos de los desafíos más complejos de nuestro tiempo. Desde el cambio climático hasta la migración, al racismo y para promover la justicia social, nosotros juntos con nuestros líderes religiosos nos hemos mantenido juntos para proteger las casas de culto, para alzar nuestra voz contra el odio y la violencia y para reunir a nuestras comunidades en un diálogo pacífico. A través de mis muchos años de trabajar con estas comunidades de fe en Los Ángeles, me ha inspirado cómo las comunidades se han reunido para ayudarse una a la otra en momentos de crisis, de dolor. Más recientemente, como nosotros sabemos, enfrentamos una pandemia global que ha tomado las vidas de millones de personas, no nada más en Estados Unidos, sino también alrededor del mundo. Y sabemos que este número no puede siquiera acercarse a reflejar estas vidas. Pero aquí en Los Ángeles se encontró una manera de responder. Las comunidades de fe se convirtieron en centros para distribución de comida, para sitios de vacunación, jugaron un papel importante al ayudar a aquellos que tuvieron el impacto mayor. Mucho de este crédito va a los líderes de fe, muchos de los cuales están aquí hoy. Hay muchos que estoy viendo, digo, seguramente no puedo mencionar a todo mundo, pero definitivamente yo estoy muy agradecida por este viaje que hemos hecho juntos. Estoy muy agradecida por este liderazgo con compasión y me parece que ya se había mencionado por parte de algunos de nuestros distinguidos oradores esta idea de la libertad religiosa y cómo es que también el gobierno puede interactuar. Nosotros en la ciudad de Los Ángeles hemos podido encontrar verdaderamente nuestra fortaleza en nuestras comunidades de fe y nuestros líderes de fe. Entonces, esta idea de este liderazgo compasivo y que los líderes de fe sean una voz de razón y una fuerza positiva para el cambio es algo que nosotros aquí en la ciudad hemos tomado como nuestro y hemos utilizado a nuestro favor. Es gracias a estos retos que no son únicos a Los Ángeles o Estados Unidos. Estos son los retos locales que las ciudades en todas las Américas y las ciudades alrededor del mundo se están enfrentando. Recientemente se estimó que el número de personas desplazadas ahora es de 84 millones y más de 26.6 millones de refugiados. 689 personas viven en pobreza extrema o viven
con menos de $1.90 al día. La democracia, la libertad religiosa, los derechos humanos siguen viéndose amenazados por parte de algunos regímenes autoritarios y de conflicto. Estos números son impresionantes e incluso es todavía más porque no son números, son vidas humanas. Estamos hablando de hermanos, hermanas, hijos, hijas, comunidades. Pero así de impresionante como puede parecer como una persona de fe, yo estoy junto con ustedes esperando, teniendo esa esperanza todos nosotros en esta sala de que sin importar nuestras diferencias, podamos estar conjuntos tomando responsabilidad para ver algunas respuestas y poder tener sociedades inclusivas y demográficas que puedan fomentar la paz, la armonía y la estabilidad. Es nuestra capacidad de dialogar y de compartir en este espacio de aprendizaje que podemos encontrar grandes soluciones en conjunto. Yo sé que muchos de los puntos que ya se habían mencionado anteriormente esta mañana son verdaderamente la esencia de por qué estamos reunidos aquí. Y estoy muy emocionada de que sea la ciudad de Los Ángeles la que esté siendo la anfitriona y esté dándole la bienvenida a esta asamblea multirreligiosa para ayudar a identificar áreas en las que no solo podemos aprender de nosotros, sino que también podemos crear soluciones que fundamentalmente puedan ayudar a nuestras comunidades sin importar de qué ciudad somos ni en qué ciudad vivamos. Se trata de nuestra disposición para poder traer estas perspectivas diversas y tener estas soluciones multinacionales. Algo que yo sé que Religiones por la Paz ha estado haciendo durante más de 50 años con algunas redes interreligiosas a lo largo de las Américas, África, Asia y el Medio Oriente, es que gracias a estas redes, Religiones por la Paz sigue teniendo la capacidad de impactar en las ciudades en donde se ven necesidades impresionantes. Entonces, yo quisiera extender mi agradecimiento a Religiones por la Paz, también el Consejo de América y del Caribe, el G20, así como también la Asociación del Foro Interfe, el Centro Berkeley, también en la Universidad de Georgetown y el Centro Internacional para el Derecho y Estudios Religiosos, así como también a nuestro Consejo Interreligioso del Sur de California también por organizar este foro. Yo sé que ha sido algo pesado, pero aquí estamos el día de hoy y definitivamente es una mañana muy emocionante porque podemos estar aquí juntos. Yo estoy muy al pendiente de tener estos intercambios profundos, tener estas contribuciones y conversaciones significativas en los próximos 2 días, pero honestamente también estoy muy ansiosa por lo que venga después de estos 2 días, porque este diálogo no termina aquí, empieza aquí, ya empezó, continúa y dependerá de nuestras habilidades el poder tomar esas soluciones para aplicarlas en nuestras redes, en nuestras ciudades, a lo largo de nuestros países y de nuestras multinacionalidades. Con eso les agradezco una vez más por haberme invitado y estoy muy agradecida y muy emocionada de lo que está por venir. Gracias. Con este aplauso despedimos a todos nuestros amigos aquí presentes en la mesa y vamos a invitar entonces a los panelistas de la primera sesión de trabajo, que es acerca de las contribuciones de las religiones a la construcción de un futuro sostenible, resiliente y equitativo en las Américas. Bueno, nuevamente un aplauso para despedir aquí a nuestra. De regreso a nuestra sesión, tenemos a la señora Rogers en la pantalla. Por una cuestión de logística, vamos a primero invitar a presentar su exposición
a a la profesora Melissa Rogers. Ella es la directora ejecutiva de la Oficina de Alianzas Basadas en la Fe y Vecinales de la Casa Blanca, lo más equivalente a lo que nosotros conoceríamos como, un secretario de Asuntos Religiosos en los Estados Unidos. Es muy diferente, por supuesto, a cómo nosotros cómo son digamos, cómo funcionan estas funciones en América Latina, porque la situación constitucional aquí es muy diferente. Pero para que de todas maneras queríamos hacer esta explicación a quienes conocen un poco menos de cómo funciona aquí el sistema americano. Y profesora Rogers, por favor, tiene usted la palabra. Adelante. Okay, thank you so much. Well, it's great to be with all of you, and I bring you warm greetings from President Joe Biden. I want to thank my friends, Professors Cole Durham and Catherine Marshall, for the invitation and for their friendship and for their terrific cooperation in helping to form this terrific gathering. It really is an impressive effort and one that will be sustained over a period of years, as was just mentioned, which gives us a lot of hope for the future. I also want to thank so many other friends who are gathered here, including my friend Rabbi David Saperstein, former Ambassador at Large for International Religious Freedom, and Jim Wallace, and again, many others. And I'm so pleased that my colleagues, Ambassador Rashad Hussain, the current Ambassador at Large for International Religious Freedom, and Adam Phillips, who directs our Center for Faith-Based and Neighborhood Partnerships at the United States Agency for International Development, are also able to join you for the conference. In addition, I want to thank everyone gathered here for your leadership and your willingness to collaborate. Y felicitaciones por hacer el trabajo arduo con sus colegas para establecer este foro interreligioso. Quisiera alentar tres cosas que van a ayudar a promover la sanación, especialmente de los más vulnerables, y a construir más unidad y fortalecer a nuestras comunidades. Primero, quisiera decir que las asociaciones entre el gobierno y los líderes religiosos y comunidades de fe no son optativas, son absolutamente esenciales. ¿Cómo podemos entonces aumentar, expandir y alinear estas asociaciones de manera que respeten los principios de la libertad de religión, incluido la separación de la Iglesia y el Estado? Hace más de 20 años, el presidente George W. Bush estableció la Oficina de Iniciativas de Comunidades de Fe y dijo en aquel momento que el gobierno no puede ser reemplazado por el trabajo de las organizaciones religiosas, pero que sí puede darle la bienvenida a estas comunidades y organizaciones. Y tenía razón. De hecho, vemos que esa afirmación ha sido correcta y ha sido reconocida no solamente por el expresidente Bush, sino que es republicano, sino por posteriores presidentes de diferentes partidos políticos. El presidente Obama continuó la iniciativa que inició el presidente Bush y ahora el presidente Biden también ha continuado con esta iniciativa en su gobierno. Esta es una tradición bipartisana y lo que es absolutamente cierto es que las personas de diferentes partidos, diferentes creencias ideológicas deberían trabajar y deben trabajar juntos para atender las necesidades de las personas que lo necesitan. ¿Cuáles son algunas de las otras razones por las que los gobiernos deberían trabajar con los socios de la comunidad? Hay muchas razones, pero quisiera brevemente mencionar algunas usando el ejemplo de nuestras comunidades durante la situación con el COVID. Al principio de este gobierno, el gobierno de Estados Unidos comenzó a movilizar vacunadores y centros de vacunación y también se reconoció que las organizaciones religiosas y los líderes deberían tener un papel clave en este esfuerzo. Eh, Esto fue, las figuras religiosas están entre los líderes en los que más confía la gente y la vasta mayoría
se entusiasman por ayudar a nuestros países y a otros países a que estén vacunados. Por supuesto que los líderes religiosos ven esta misión como profundamente religiosa. Al mismo tiempo, el gobierno lo ve como secular, ayudando a que más personas se vacunen, no solamente para proteger su salud, sino la de sus familiares y vecinos. Vimos que en los líderes de las congregaciones en los Estados Unidos que pusieron a disposición diferentes centros para vacunar y para proporcionar transporte para aquellos que los necesitaran para concurrir a las citas. Vimos el trabajo de la coalición para vacunación, que fue una coalición formada por diferentes líderes, incluidos a Catherine Marshall cuando comenzó la pandemia, que se formaron rápidamente en un órgano cohesivo y que continúa operando en la actualidad. Una vez establecida, esta coalición trabajó y sigue trabajando muy estrechamente con el gobierno de los Estados Unidos. No importa lo difíciles los problemas que enfrentemos, siempre se nos alienta a, a a continuar nuestra tarea y para hacer el trabajo juntos. Como dije, por supuesto que este trabajo continúa en nuestro país y en todo el mundo, pero esto es únicamente una imagen de la importancia y de los roles esenciales que tienen los líderes religiosos a la hora de trabajar con los gobiernos y a la hora de abordar estas preocupaciones conjuntas y para atender las necesidades de quienes sufren. En resumen, si queremos atender estas necesidades, el trabajo y la tarea de los líderes religiosos y los gobiernos no son opcionales, son fundamentales y espero que en este foro podamos ver cómo aprender de otros gobiernos y otras sociedades civiles cuáles son las mejores prácticas en este sentido, qué pasos son necesarios para respetar las libertades de religión, ah, cuál, qué deben hacer los gobiernos para entender mejor el rol de las comunidades religiosas y especialmente en las poblaciones difíciles de llegar. En segundo lugar, me gustaría alentar la atención, como ya se ha mencionado, para la promoción del principio de la libertad de religión, donde todas las personas de todas las religiones y para desterrar el odio en todas sus formas. Aquí tenemos la paz cívica entre las religiones y estamos buscando la causa común entre las personas de distintas religiones. Y no importan nuestras diferencias y diferentes orígenes, debemos mantenernos juntos como personas con la misma dignidad y debemos luchar por nuestros derechos. Y como dijo el reverendo Martin Luther King, estamos en si estamos atrapados en una red de mutualidad, este compromiso es una base para lo que debemos hacer de manera auténtica y productiva. ¿Cómo podemos entonces usar esta base para tomar nuevas medidas para contraatacar ese aumento del odio que estamos observando? ¿Cómo podemos asegurarnos de que muchas personas estén de acuerdo con nosotros, pero que aún no han salido de las márgenes y puedan sentirse alentados para hablar, para alzar su voz y solidarizarse con las coaliciones multireligiosas como esta? Realmente espero conocer sus opiniones en cuanto a este desafío tan importante y para trabajar para construir puentes y incluidas las diferencias ideológicas y políticas. Sabemos que nuestra tarea nunca ha sido tan difícil y sabemos que nunca ha sido tan importante en un momento de tanta polarización. Gracias por defender los derechos de los demás, por buscar un terreno común. Hay tanto que nos une si solamente queremos ver la unidad y trabajar codo a codo como todos ustedes lo han hecho y como continúan haciéndolo. Esta conferencia nos da tanta esperanza. Nuevamente, hay mucho que podemos hacer para fortalecer y extender la colaboración que está representada en este foro. Y espero escuchar sus maravillosas ideas sobre cómo podemos trabajar con ustedes de manera más estrecha en todas estas iniciativas. Quisiera cerrar diciéndoles gracias
nuevamente por todo lo que están haciendo, por su dedicación a esta conferencia, por su liderazgo y esperamos seguir trabajando con ustedes para ayudar a sanar a las comunidades y a reconstruirse y unirse. Muchas gracias nuevamente. Que Dios los bendiga. Thank you very much, Professor Rogers. Y ahora quiero invitar a también una gran amiga, una mujer que es un ejemplo de una líder de las comunidades religiosas en América Latina y el Caribe. Es una de las coordinadoras de la Red Latinoamericana y Caribeña de Mujeres de Fe. Ha sido presidenta de la Alianza de Iglesias Presbiterianas y Reformadas de América Latina y actualmente también se encuentra en el comité de gestión de la Red CLAI del Consejo Latinoamericano de Iglesias. Gabriela, por favor. Aquí yo te... Es un placer para mí saludarlos y tener la oportunidad de compartir mis apreciaciones sobre este tema desde un lugar, desde una persona simple que vive su espiritualidad en una comunidad de fe pequeña pero activa. Una comunidad que trabaja ahí donde se la necesita. En el sur de esta América tan unida en algunos aspectos, nos llamamos pueblos hermanos, pero a la vez tan dividida y lastimada por las injusticias, la falta de solidaridad, la vulneración de los derechos elementales para una vida digna, la migración forzada y una enorme brecha entre unas pocas personas demasiado ricas y millones que no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas cotidianas. Esa es nuestra realidad, al menos la nuestra en el sur del mapa americano. No es noticia que la pandemia del COVID-19 ha puesto en evidencia la existencia de otras pandemias previas, vinculadas a la no valoración de la vida humana. Ya he mencionado algunas, pero sumo a esta la incapacidad de los estados en general de atender una emergencia por la escasa y deteriorada infraestructura de servicios de salud, alimentarios, de contención emocional, de refugio y de respuesta económica ante una crisis repentina. Ante esta postal del mundo post-pandémico, ¿cómo podemos contribuir las religiones? ¿Cuál puede o cuál debe ser el aporte de nuestras espiritualidades? Comparto algunas ideas a modo de desafíos. Brandon Beidianathan, disculpen la pronunciación, director del Departamento de Sociología de la Universidad Católica de América, al hacer públicas las conclusiones del estudio sobre la salud mental en las comunidades religiosas, en la que participaron más de 1.600 personas de diferentes credos, expresó que las personas que se muestran activas en comunidades religiosas tienden a tener niveles más altos de bienestar. Y descubrimos que este fue también el caso durante la pandemia. Aquí hay un primer punto, imprescindible. Las comunidades de fe tienen en sí mismas un potencial resiliente que les permite enfrentar las crisis de un modo creativo, transformándose en espacios de contención, de acogida, de respuesta rápida y eficaz ante las demandas de cualquier crisis. Por esta razón, en una época donde se habla de una ola de secularización, nuestros espacios de fe deben esforzarse por mantener viva una espiritualidad comprometida y en permanente diálogo con la realidad, a fin de poder responder desde su fe a los desafíos constantes que apelan a su testimonio. La resiliencia comunitaria, en este caso eclesial, hace referencia a la capacidad del cuerpo de la comunidad, su membresía, y de la institución, su estructura, para hacer frente a las adversidades y para reorganizarse posteriormente de modo que mejoren sus funciones, su estructura, su experiencia celebrativa, su enseñanza, su servicio, su testimonio y su identidad espiritual. En segundo lugar, muchos de nuestros espacios de fe
tienen la capacidad de generar puentes con otras organizaciones para potenciar su capacidad de contribuir a mejorar los presentes muchas veces injustos. Un ejemplo de ello lo constituye nuestra pequeña iglesia en Buenos Aires, que junto a la Pastoral Social Evangélica en Argentina, que es un espacio conformado por comunidades, iglesias y organizaciones evangélicas con un profundo compromiso con los sectores vulnerados, sostienen comedores, merenderos, roperos comunitarios, talleres de oficios y programas de inclusión social, postas sanitarias, unidades de trabajo y experiencias asociativas de autoproducción como parte del anuncio evangélico y a la vez asumiendo un rol profético. Denuncian y se oponen a toda explotación, luchan para erradicar las violencias e invitan a vivir y construir comunidad desde otro paradigma, el de la solidaridad. Pero más allá de la acción concreta en actividades de servicio, las organizaciones basadas en la fe también tienen una alta capacidad de incidencia en la articulación con organismos del Estado y en instancias internacionales como las Naciones Unidas y otros espacios. Esta voz necesaria puede y debe potenciarse desde lugares de confluencia positiva, como es este espacio ahora, por ejemplo. Pero no solo desde aquí, sino buscando sumar a otros espacios para indicar con claridad lo que este tiempo exige de quienes están en poder de decidir en favor de la vida plena para cada ser humano y para nuestra creación que gime, que es nuestra porque en ella vivimos, no porque seamos sus dueños. Nuestro presente es un presente de absoluta inequidad y visto desde este lugar, el futuro no es sostenible, sino que ni siquiera es viable. No queda mucho tiempo para dar vuelta a esta historia de injusticia prolongada en el tiempo. Nuestro planeta y sus habitantes lo reclaman. Desde nuestro lugar como organizaciones religiosas debemos potenciar entonces estos tres aspectos que humildemente he mencionado. 1, revalorizar nuestros espacios como lugares resilientes, con capacidad creativa para enfrentar la crisis y para realizar aportes significativos a la restauración de la vida plena y digna de cada ser humano y para toda la creación. 2, potenciar nuestra capacidad de servicio, revalorizando el testimonio de un amor concreto hacia cada persona en su necesidad. No hay salvación posible en el egoísmo y en ninguna propuesta de libertad individual. La salvación es comunitaria y basada en la solidaridad. Y 3, avanzar en iniciativas conjuntas de incidencia ante los estados en todos sus niveles y ante los organismos internacionales con una clara voz profética que exija cambios radicales que mejoren nuestro presente y pongan una mínima luz de esperanza en el futuro de la humanidad. Tenemos mucho trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Y a continuación invitamos al Elder Clayton. Él es una autoridad general emérita y un expresidente de los 70 en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Por favor, Elder. Muchas gracias. Estoy muy feliz de poder estar aquí esta mañana. Es un honor estar en su compañía. Y me gustaría compartir con ustedes conforme voy empezando. Yo estuve viviendo en Perú durante 2 años como misionero, también con mi familia durante 4 años en Buenos Aires. He estado casi en todos los países de América Latina muchas veces y en la mayoría de los casos varias veces. Todo sobre Latinoamérica es parte de mi corazón. Es un honor para mí estar con ustedes. Muchas gracias. Quisiera compartir con ustedes algunos puntos que para mí parecen ser centrales de lo que queremos hacer en conjunto y espero que sean útiles para ustedes. A mí me preocupa
que hay una tendencia alrededor del mundo para desacreditar los beneficios de la religión y los beneficios de la actividad religiosa. Pareciera que es muy sencillo simplemente hablar de las condiciones del mundo, pero en mi muy personal perspectiva hay una panacea muy sencilla, un remedio para curar estos problemas, que básicamente es una dosis fuerte de religión. Yo creo que conforme la gente se hace más religiosa, sus contribuciones a la sociedad mejoran y nuestra habilidad como sociedades para crecer y para nutrirnos unos a otros mejoran también. Es fácil caer en esta trampa de juzgar fuertemente las religiones, sobre todo debido a la muy horrenda comportamiento de algunos practicantes y no hay defensa para tales acciones, pero a la vez no hay una defensa para cualquier tipo de abuso que se lleva a cabo por un grupo o para una persona. Y de ninguna manera esa puede ser una excusa para disculpar a todas las personas que pudieran tener esa misma culpa y para no lanzar una piedra. Parece que al hacerlo, entonces esto viene con un costo bastante alto. El beneficio de la religión al poder ver todos estos puntos, como lo hemos visto hoy con los refugiados, con cuestiones de desigualdad, con todos estos problemas tan extremos a lo largo de los diferentes continentes en Norteamérica, en Sudamérica, en Centroamérica, todos estos males son muy conocidos para cada uno de nosotros, pero los beneficios de la actividad religiosa y en poder enfrentar estos problemas son incalculables. La luz en los ojos de un niño que acaba de recibir una nueva silla de ruedas es una pequeña recompensa nada más para la persona que donó esa silla de ruedas y que lo hizo posible, pero es una recompensa real. A mí me parece que necesitamos ayudar a nuestras instituciones religiosas para que puedan seguir sobresaliendo en lo que hacemos bien y poder asegurar este tipo de resultados. A lo mejor no podemos vender periódicos, como quien dice, pero definitivamente sí es mejor que estas historias del estrés, de los terrores que hay y de los tiroteos que han surgido. Una cosa que me parece que tenemos en común, un punto muy importante, es que casi todas las religiones a lo largo del mundo comparte una creencia en que amarás a tu vecino, a tu prójimo como a ti mismo, o también esta regla de oro, que les puedo dar muchos ejemplos, los he escrito aquí del hinduismo, del budismo, de diferentes vertientes y básicamente todas dicen exactamente lo mismo. Aquí hay un concepto subyacente que me parece que da fortaleza a ese amarás a tu prójimo, ese concepto. Y me parece que como creyentes, como religiosos, nosotros también creemos que al final de cuentas nosotros somos responsables de nuestra conducta y de una o de otra forma, en algún punto o en otro, tendremos que rendir cuentas, un reporte de cómo es que hemos utilizado nuestras vidas. Entonces, lo que nosotros hacemos en la religión importa, le enseña a la gente, ayudamos a la gente para que se hagan responsables de sus conductas. Esa es una contribución importante a los propósitos de esta conferencia. Es importante también reconocer los beneficios que trae la religión a los gobiernos. Nosotros nos paramos juntamente con el gobierno para ayudarlos en lo que hacemos, pero también les pedimos a los gobiernos que también puedan tomar en cuenta nuestros derechos. Y nosotros creemos lo siguiente, nosotros creemos que los gobiernos tienen este derecho para poder mandar leyes o aprobarlas para poder permitir que los ciudadanos puedan tener un libre ejercicio de sus creencias religiosas, pero no creemos que tengan un derecho para privar a los ciudadanos de este tipo de libertad. Y también, así como muchas opiniones, se ha dicho que hay algunas personas que no necesariamente lo ven de esa manera y no están justificando tampoco la parte de conspiración. También yo que algo que quisiera tomar en consideración es que trabajemos en conjunto para poder hacer una decisión consciente y lograr el bien común. Yo creo que hay muchas más cosas en las que estamos de acuerdo que en las que no estamos de acuerdo. Me parece que hay elementos comunes también que podemos tratar de obtener
para los beneficios de la sociedad como todas. No tenemos que estar de acuerdo sobre puntos doctrinales, únicamente necesitamos ver alrededor y ver a la gente que puede usar nuestra ayuda. Si vemos una necesidad al otro lado de la calle, podemos ensuciarnos las manos juntos. En mis puntos también yo sugeriría que definitivamente podemos trabajar más efectivamente con el gobierno si nos ven a nosotros como parte de la solución y no como otro problema que hay que enfrentar. Cuando nosotros empezamos a ayudar a los gobiernos a que puedan ver que podemos ayudar a resolver algunos de los retos que ellos enfrentan, me parece que nuestra capacidad de ser de ayuda va a mejorar también. Otro punto tiene que ver sobre la justicia para todos. A mí me gustaría sugerir que esa necesidad de apoyar a las familias es una consideración importante para todas las religiones. Yo sé que el tema de la familia definitivamente puede ser muy complicado para algunos y esa definición de familia también puede ser en algunos puntos una cuestión de debate. A lo mejor no estamos de acuerdo de qué quiere decir una familia, pero tal vez podríamos estar de acuerdo en que todos hacemos lo que podemos para poder promover esta legislación que apoye el bienestar de las familias sin importar cómo se vean estas familias. Si es necesario proteger el tipo de familias que nosotros sí reconocemos. Y en este punto quisiera explicar qué sugiere esta justicia para todos. Esto quiere decir el reconocer a la comunidad LGBTQ más que tienen derecho a empleo, a seguros, mientras que al mismo tiempo las religiones y los creyentes tienen derecho de ejercer su creencia sin importar y sin tomar en cuenta la intrusión del gobierno. Básicamente es justicia para todos. Y creo que eso ayuda también a construir países sostenibles, resilientes. Y nada más para cerrar, quisiera que por favor consideraran ese papel tan importante de la dignidad humana. Con respecto a todos los conceptos que he mencionado y cómo la religión puede contribuir, yo sugeriría que la dignidad humana es el concepto subyacente que une todo lo demás. Me parece que la dignidad humana es esa chispa que trae todos los seres humanos sin importar el lugar de nacimiento, educación, raza, creencia, etcétera, etcétera. El reconocer la dignidad humana es también reconocer que cada uno de nosotros somos tan reales y estamos tan vivos y somos tan importantes como lo son todos los demás, cada uno de nosotros. Es esta conciencia de la dignidad humana la que también va a ayudar a construir un futuro sostenible, resiliente y equitativo en las Américas. Muchas gracias. Muchas gracias, Elder. Conocemos su enorme cariño por América Latina. Recientemente hemos estado incluso juntos en Perú, aprovechando una visita suya, de su familia, y nos alegra mucho ese compromiso personal que usted tiene con la región. Queremos invitar ahora a Rabino Gustavo Kraselnik. Él es uno de los comisionados para el diálogo interreligioso del Congreso Judío Latinoamericano, a su vez rama del Congreso Judío Mundial, y es también el presidente del Comité Interreligioso de Panamá. Bienvenido, Rabino Gustavo. Muchas gracias, buenos días a todos. Me siento muy honrado por esta invitación. Reciban un saludo, como recién decía Elías, vengo aquí con dos sombreros, por un lado representando al Congreso Judío Latinoamericano y también como parte del Comité Interreligioso de Panamá, junto a mi buen amigo, el obispo Julio Murray, que nos acompaña también. Mi agradecimiento por la posibilidad de ser parte de este segundo Foro Interreligioso de las Américas y poder compartir unas breves reflexiones sobre nuestro rol como comunidades de fe en nuestra región, particularmente en estos momentos tan complejos y desafiantes. Les confieso que al tratar de esbozar una reflexión, un análisis de dónde estamos parados, confluyen en mi mente
las vivencias que creo que todos hemos atravesado en estos últimos años y que generan una mezcla de sensaciones. Y se me vienen a la memoria las palabras con las que el escritor inglés Charles Dickens abre su novela Dos ciudades, y cito: «Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría y también de la locura, la época de las creencias y de la incredulidad, la era de la luz y de las tinieblas, la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación». Cierro la cita. Escritas en 1859, las palabras de Dickens son profundamente actuales. Nos encontramos reunidos aquí esperanzados que la pandemia del COVID-19, que azotó al mundo con una intensidad inimaginable, comience a remitir. Y este flagelo golpeó especialmente a las Américas. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, se dieron aquí 3 de cada 10 casos confirmados de contagios y 4 de cada 10 muertes, números alarmantes tomando en cuenta que nuestra región tiene apenas el 15% de la población mundial. Durante la pandemia hemos sido testigos en muchos de nuestros países de actos de corrupción en la coyuntura de la emergencia en mayor y en menor escala. El egoísmo, el juega vivo, el sálvese quien pueda, prevaleció en muchas ocasiones, dejándonos una sensación de frustración y desesperanza. Y hoy, superando la amenaza sanitaria, comenzamos a sentir las nefastas consecuencias de las pandemias y las cuarentenas y cómo afectaron negativamente en el desarrollo de nuestras sociedades. En América Latina, los avances que se habían logrado en las últimas décadas se esfumaron y nuestra región ha retrocedido varios años en todos los indicadores que miden su desarrollo: salud, educación, erradicación de la pobreza y un largo etcétera. Los objetivos de desarrollo sostenible se han convertido en una fantasía inalcanzable. Es el peor de los tiempos. Sin embargo, durante la pandemia también pudimos percibir las muestras de solidaridad y empatía, comenzando con el admirable compromiso de todo el personal de la salud, hasta los pequeños gestos cargados de bondad y nobleza en cada rincón de nuestra región. La resiliencia de las personas, de las organizaciones, para dar respuesta a situaciones impensadas, nutren nuestro optimismo. Y también la pandemia dejó evidenciada la importancia de las organizaciones religiosas como espacio de contención durante estos tiempos tormentosos. El mensaje de esperanza de todas las tradiciones religiosas trajo alivio en medio de la angustia y su capacidad de articular respuestas concretas en medio de la crisis constituyó una fuente de apoyo fundamental para tanta gente. Por eso creo que tenemos la oportunidad de que este sea el mejor de los tiempos, porque nos hemos congregado aquí, las organizaciones religiosas, unidas en nuestra diversidad, junto a los generadores de políticas públicas, para profundizar en nuestro compromiso de avanzar en la resolución de los problemas que afectan a nuestras poblaciones, enfocándonos especialmente en los más vulnerables, en las minorías oprimidas, en los migrantes, en aquellos que están cayendo fuera del sistema. Y es que nuestra región, y digo esto con mucha humildad, puede dar testimonio al mundo de la capacidad de los líderes religiosos de actuar juntos, más allá de sus diferencias, en defensa de la dignidad humana, a partir de los valores comunes que emanan de la fe y se traducen en la capacidad de ver al prójimo como a un hermano.
Se cuenta que le preguntaron al sabio judío Shimon ben Asai, que vivió en el siglo II de la Era Común, cuál para él era el versículo más importante de toda la Torá, de nuestro libro sagrado. Y respondió: aquel que afirma que el ser humano fue creado a imagen de lo divino. Cada ser humano es una criatura divina. Es este principio radical el que nos debe interpelar a cada uno desde su propia fe y junto a nuestros aliados, asumir la idea de ser protagonistas en la construcción de sociedades inclusivas, armoniosas, equitativas y sostenibles. A partir de nuestra sensibilidad ante el sufrimiento de nuestros hermanos, debemos reafirmar nuestro compromiso de trabajar mancomunadamente para dar respuesta a las urgentes necesidades de nuestros pueblos. Ese es mi anhelo para que aprovechemos este foro. Muchas gracias. Muchas gracias, Rabino Gustavo. Y quisiera invitar ahora al profesor Alejandro Werner. Él es director del Instituto de las Américas de la Universidad de Georgetown. Es un reciente instituto creado hace pocos meses, menos de un año creo, ¿no, profesor? Pero que ya va ganando rápidamente un prestigio muy importante. Y nos ha parecido muy importante la presencia, nos parece muy importante la presencia aquí de Alejandro, porque nos comparte desde la mirada académica su visión de los problemas actuales en las Américas. Alejandro, por favor. Muchas gracias, Elías. Gracias, Catherine, por la invitación. Es un honor para mí estar aquí en el segundo foro interreligioso de las Américas. Por los discursos anteriores y lamento pasar ahora a algo más tecnocrático para hablar de números. Creo que las religiones tienen un papel muy importante que cumplir en América Latina y desafíos aún más grandes que va a enfrentar la región en la próxima década, cuando los países a medida que los países salen de la pandemia del COVID-19, como dijo Gabriel. Las condiciones sociales se han deteriorado desde el punto de vista de la cohesión. La región está más dividida, más polarizada, más violenta. Está enfrentando problemas aún más profundos que antes. Creo que los gobiernos no están cumpliendo su función de unir a las sociedades detrás de un objetivo común, sino que en muchos casos estas divisiones socavan la capacidad del Estado de llegar a estos grandes acuerdos que necesita la región latinoamericana o las sociedades para seguir avanzando y para evitar esas situaciones más graves que pueden ir desarrollándose con el tiempo. A medida que vamos saliendo de la pandemia, los números, y hablo de la región de América Latina y el Caribe, concentran un porcentaje significativo de las muertes en todo el mundo, de contagios y, y una participación mucho menor de la población en la economía, pero por otro lado, las campañas de vacunación fueron mucho mejores de lo esperado en la mayor parte de los países de la región. Y eso junto con aprender a vivir con la pandemia nos ha permitido reabrir las economías más rápido que en el 2021 y es mucho mejor de lo que habíamos esperado. Sin embargo, al salir de la pandemia, los países latinoamericanos se enfrentan muchos desafíos, sobre todo cuatro brechas importantes. Hay una brecha económica muy importante. Solamente se recuperó el 6 o 7% el año pasado, pero se espera que crezca al 2,5% este año. Y luego
cuando se hace una estimación del crecimiento, América Latina va a tener un crecimiento del 2,5% anual. Ahora, si lo comparamos en ingreso per cápita antes de la pandemia, donde esperábamos que, y dónde estamos ahora, y dónde queremos que esté Latinoamérica en el 2024, vamos a estar un 4 o 5% por debajo de lo esperado. Y eso se va a repetir en el 2025, 2026. Esta brecha nunca se va a cerrar y esto implica que la pandemia está haciendo que América Latina pierda unos 200.000 millones de dólares por año de aquí en adelante y en los años venideros. Esta pérdida va a estar más altamente concentrada en los segmentos más pobres de la sociedad. Esta fue una crisis que afectó el mercado laboral, el sector de servicios más que la manufactura, y en el sector de servicios tenemos personas que son menos educadas, los jóvenes, mujeres, etcétera. Además de tener este efecto agregado en toda la economía, estos agregados están en eh, y la balanza se inclina más hacia los que están mejor. Nuevamente, esta brecha social que mencionaba Gabriel, y luego con un deterioro significativo y también se ha revertido los avances que habíamos logrado en el alivio de la pobreza y durante la pandemia. América Latina fue la región del mundo donde los niños tuvieron la menor cantidad de horas de instrucción presenciales en los últimos 2 años. Esto significa que la deserción escolar va a aumentar. También significa que la diferencia entre niños que van a escuelas públicas y privadas se va a profundizar y vamos a seguir teniendo estos problemas de violencia, distribución de los ingresos. En América Latina realmente debemos actuar muy rápidamente para tratar de implementar medidas para resolver estas situaciones y cerrar esta brecha lo antes posible. La mayoría de la sociedad no percibe que haya un equilibrio justo, y esto cubre muchos aspectos de nuestro sistema socioeconómico, desde la educación pública, salud pública, concentración del mercado, hasta las políticas públicas como el gasto público y el sistema impositivo, hasta la manera en que funciona el sistema judicial, el tratamiento que uno va a tener cuando va a tratar con el sistema judicial es muy diferente que si es una familia, para una familia que se encuentra dentro del 1% de los que están en el segmento con mayor distribución de los ingresos. Entonces, esto implica un tratamiento diferente en este tipo de en este segmento, y también va a haber una desigualdad en la distribución de los recursos fiscales y, esa absorción de la deuda pública que hay que repagar en el futuro, que va a generar problemas importantes para los gobiernos. Esto implica que América Latina y muchas naciones, y muchos lo han afirmado, América Latina necesita un nuevo contrato social que inicie con la creación de empleos, y un contrato social que implique una política fiscal con mayor redistribución, perdón, un nuevo contrato social que continúe fortaleciendo las instituciones para proporcionar mejores servicios a toda la población, y esto en un entorno en el que estamos enfrentando alta inflación que afecta, por supuesto, más a los sectores más pobres y a otros grupos de consumidores y a las familias de bajos recursos, que son las más afectadas. Entonces, este nuevo contrato social del que se habla es un contrato social
que trata de fortalecer el dinamismo de la economía, permitiéndole al sector privado crecer, crear empleo, fortalecer nuestra economía, pero que también al mismo tiempo fortalezca al Estado, las instituciones públicas, para que a través de estas instituciones podamos tener mejor educación pública, mejor salud, mejores oportunidades para los menos favorecidos y crear una sociedad más dinámica donde se pueda tener mayor seguridad para todos en la sociedad. Y creo que en la creación de un consenso para llegar a tener un nuevo contrato social, las instituciones religiosas tienen un rol muy importante para poder lograrlo. Para cerrar, creo que es sumamente importante a nivel regional y mundial un fenómeno al que es que América Latina tiene que contribuir a la solución de estos problemas en la próxima década, y una de estas cuestiones es el cambio climático, donde debemos avanzar con un enfoque más holístico sobre cómo combatir el cambio climático y en los países de bajos o medianos ingresos, donde estas cuestiones son muy importantes. Y por último, la cuestión de la migración. Tenemos muchos caminos de migración en América Latina. La gran inmigración de Venezuela que se ha producido en los últimos 7 años. am, am, los haitianos que se han desplazado hacia otros países de Centroamérica, México y países de Sudamérica. En ese sentido, creo que la agenda de inmigración en América Latina debería ah, ocupar un lugar central en las discusiones de la Cumbre de las Américas para que la región trate a los inmigrantes de manera humana, pero también para aprovechar este capital humano y emplearlo, como estaba diciendo la funcionaria de la ciudad de Los Ángeles, para tener un mayor dinamismo para nuestras sociedades y también como una fuente de cohesión e inclusión en nuestras sociedades. Quisiera reiterar mi agradecimiento por su invitación para participar en este importante foro. Muchas gracias, profesor, y lo comprometemos a seguir acompañándonos no solo en este foro, sino en sucesivas actividades que haremos, porque el desafío de construir un nuevo contrato social en la región es una prioridad y los valores que nosotros compartimos son esenciales para la construcción de ese nuevo contrato social. Bueno, ahora para cerrar ya nuestro panel, pero no por ello menos importante, queremos invitar al embajador Rashad Hussain. Él es el embajador para la libertad religiosa internacional del Departamento de Estado aquí en los Estados Unidos. Seguramente todos nosotros en alguna oportunidad hemos consultado el Informe Internacional de Libertad Religiosa que anualmente emite el Departamento de Estado. Recientemente, esta semana, ha sido publicado el informe del año pasado, de modo tal que todos conocemos desde hace ya mucho tiempo a la Oficina de Libertad Religiosa Internacional del Departamento de Estado, pero que además también se preocupa del involucramiento de las comunidades religiosas en asuntos religiosos globales. Y es un honor para nosotros, embajador, contar con su presencia esta mañana. Por favor. Thank you so much. It's such an honor to be with you all here for the second Interreligious Forum of the Americas. I want to thank Religions for Peace. Religions for Peace has been a tremendous partner for me since I began working in government back in the Obama administration, and we've worked together on addressing so many national and international priorities
I also want to thank all the tremendous civil society organizations that have brought us together today and for your partnership in so many areas. I'm very much encouraged today. I'm very much encouraged by the forum. I'm very much encouraged by the movement that we see around the world in which religious leaders and religion is being used as a force for good. We see new participants every day in the work that we're doing. In the course of a day, the work that we do in government, you can imagine that there are so many civil society organizations that are doing work on such a large range of priority areas for us. And now we're increasingly seeing governments that are appointing officials at senior levels to engage with religious leaders, to engage with multilateral organizations, including religious organizations. And we have now seen such a large growth in the area of international religious freedom. So many special rapporteurs, special envoys, ambassadors being appointed in this area. We have an International Religious Freedom or Belief Alliance, which is now comprised of 35 members, and we see more and more countries that are interested in joining. On behalf of President Biden and Secretary of State Anthony Blinken, the United States government and the American people, I want to thank you all for all of the commitments that you're making to advancing the core goal of this 9th Summit of Americas. I've been able to see firsthand throughout my career the role that religious leaders have played in advancing critical foreign policy objectives all around the world. I'll be very honest. People ask me sometimes, and they say, well, how can you be optimistic? How can you be so encouraged? And how can you speak so positively about the role of faith and religious leaders around the world? Look at the state of the world. And the reality is that I would hate to imagine a world in which religion and religious leaders were not inspiring so many people to do good and preventing so much harm. But there is potential to do so much more. And when we think about the role of religion, oftentimes we talk about religious leaders and how can we work with religious leaders on vaccine hesitancy, for example, or in addressing poverty, and that's all true. But we shouldn't just credit religious leaders for all that outstanding work that is being done. The reality is that any time a person anywhere in the world is motivated by something positive that they learned as a part of their religious upbringing, that's not to say that religion is the only source of morality in the world. It's not exclusively the source of morality in the world. But it does play a powerful role. And anytime somebody does something good because of something that they learned even at a young age or some value that was instilled in them, they could go on to be the inventor of some of the most important items that we use on a day-to-day basis. They could be the inventors of a vaccine that's used to cure the pandemic. They may not be on a day-to-day basis what we often consider a religious person, but the fact that they at some point in their life have been inspired or raised with or been exposed to good values that have come somewhere from within religion is something that we have to acknowledge. And so that's important to keep in mind as we stay encouraged in the work that we're doing. Of course, we also have to acknowledge that there is a lot of work to do to address those who would use religion, who would exploit religion to do harm. But I think that we've spoken at length and done so much work around the world to make sure that we are using and seeing religion as a powerful force for good. The summit that we're here for centers on the bedrock of all our societies, and that is, as I've been talking about, people. And here in Los Angeles, a city that represents the diversity of our hemisphere, we are gathered to give a platform to millions of people across the Americas so that our region's democracies can deliver a more sustainable, inclusive, and prosperous future. As has been mentioned a number of times already earlier today, Los Angeles is one of the most culturally and diverse culturally and religiously diverse cities in the world. And so it may seem as, Los Angeles could even be seen as a hemisphere unto itself.
but we see here more than 100 faiths in a population whose roots stretch all around the world. So it's appropriate that Los Angeles is hosting this important gathering. We cannot advance the goals of the summit without our partnerships with civil society, specifically religious actors and faith-based institutions inside and outside the region. The people of the Americas are inextricably linked. What happens in the larger region impacts the United States. The focus of this forum, the vital role of religious communities in advancing our efforts to encourage strong, inclusive, and accountable democracies, drives the work of our office. Along with advancing religious freedom, something that you may not know is that our office includes a strategic religious engagement unit, which seeks to ensure that the United States government develops partnerships and relationships with the broadest range of civil society that has equitable and meaningful inclusion of faith actors globally on a wide range of critical foreign policy priorities. So you may have seen just last week, we announced the release of our International Religious Freedom Report, which is over 2,600 pages documenting the state of religious freedom in every country around the world. And that is a critical part of what we do. It is a principle on which the United States was founded, religious freedom. It is in the First Amendment of our Constitution. As a country of immigrants, we have people that come to the United States all over the world and are deeply concerned and interested in what is going on in the countries from which they came. They're deeply interested in advocating for religious freedom. And so when people ask me this question, who is the United States to seek to be the judge or to seek to evaluate what's going on in terms of religious freedom around the world? It's actually the American people that have come here from all over the world that care so deeply, that push their representatives to say, we need to take into account and we need to assess what's happening all around the world. But in addition to that report, as part of the religious leader engagement work that we're doing, we're trying to advance national and global priorities in so many areas, and building peace, addressing climate change, advancing development and humanitarian efforts, promoting global health. We've spoken about addressing vaccine hesitancy, for example, combating violence against women and girls, promoting social justice around the world, combating poverty. The list goes on and on and on. And the United States government understands with increasing depth how working with religious actors can advance effective response to overcome these global challenges. And we see all of this work going on in our hemisphere. In recent years, I'll give you a few examples. Our diplomats have engaged with evangelical and Catholic churches to address threats to society posed by criminal gangs in our hemisphere. Our U.S. mission to Venezuela, for example, continues to maintain close contact with clergy and other religious groups in the country to discuss the political, economic, and humanitarian crises in Venezuela. In Brazil, in Trinidad and Tobago, we have worked with religious communities to build confidence regarding COVID-19 vaccines. And this past year, my office co-hosted a virtual discussion with the United States Institute of Peace on incorporating religious sensitivity and trauma healing for migrants and refugees in South America. Currently, we're also in conversation with indigenous activists and community leaders on how to bring attention to and protect ancestral spiritual traditions in the Western Hemisphere. So these are just a few examples of efforts that bring together governments and religious actors of various faith backgrounds. There are so many pressing issues that would benefit from diplomats and faith actors working together to address the themes of the summit, especially to meet the needs of the most vulnerable. One of these three stand out that I'd like to discuss a little bit in more detail: the climate crisis, health and pandemic resilience, and migration. Our collective future depends on our ability to confront the climate crisis, and the hemisphere can be a leader as an example to the world. Because those most affected by climate change are often the most vulnerable, this commitment must emphasize stakeholder engagement with their communities, including indigenous people, Afro-descendant populations, women and girls, and others.
Religious actors can help mitigate the negative impact of the climate crisis by uplifting the voices of those who do not normally have a voice and by modeling sustainability. We must all work together to ensure our response to climate change fosters a more peaceful and sustainable world. COVID-19 and other health challenges that have ravaged communities in the region continue to demonstrate that our future is indeed shared. The United States government is aware of and concerned about the drastic effects of COVID-19 and the damage it's causing to communities across the Americas. This year, USAID launched an official partnership with the multi-faith movement, Faith for Vaccines, to promote a COVID-19 year of action. It is through partnerships and collaborative efforts that solutions are found, especially by governments working with religious institutions and civil society. Our hemisphere's political, health, and economic challenges drive people to leave their home countries in search of better opportunities elsewhere. This has spurred cyclical, irregular mass migration in the region. As we continue to implement the U.S. strategy for addressing the root causes of migration in Central America, religious leaders and their communities remain critical on-the-ground actors throughout the migratory systems in the regions, working to address root causes of migration and promoting protection, regularization, and integration of migrants unable to return to their home countries. Each theme weighs most heavily on the most vulnerable and most unrepresented and presents challenges that are already driving conflict. The United States is committed to collaborating with and listening to religious institutions and civil society to promptly help the people of our hemisphere create new, inclusive opportunities. This forum and discussions that follow today and tomorrow will strengthen the many ways government representatives can work together with diverse voices to address the hemisphere's diverse challenges. Only equitable and inclusive engagement can address summit priorities and meet our hemisphere's practical needs. Working together, so much of this is possible. So thank you so much for including me at the second Interreligious Forum, and thank you for your partnerships and your contributions. I'm excited to imagine the heights to which our collective efforts will take us going forward. Through your work, we can ensure that Western Hemisphere models for the world the ways in which democracies deliver more resilient, sustainable, and equitable futures. Thank you so much. Thank you very much, Ambassador. Bueno, nos quedamos sin tiempo para las preguntas y respuestas. Quizás habrá oportunidad en las sucesivas sesiones de poder quizás dialogar un poco más entre todos.